Bien, mañana la echaré de casa, escuchó una mujer a su esposo decir por teléfono. Lo que hizo al día siguiente cambió todo, y le dio su merecido a su marido y la amante. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Clara apagó el despertador, como lo hacía todas las mañanas. Con movimientos casi automáticos, salió de la cama, se recogió el cabello y caminó hacia la cocina. En la tranquilidad de la casa, los sonidos eran mínimos. El goteo del grifo, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies, el ruido tenue del refrigerador. Preparar el desayuno era su primer acto del día, un ritual mecánico que incluía tostar el pan, calentar el café y organizar los almuerzos de Lucas y Emma. Mientras cortaba fruta, su mente divagaba, pensando en lo predecible que era todo. Su vida parecía perfecta en la superficie. Un esposo trabajador, 2 hijos adorables y una casa que había decorado con esmero. Pero ese equilibrio era una fachada. Por dentro, Clara sentía un vacío creciente, como si algo vital se hubiera perdido hacía tiempo. Fernando bajó las escaleras sin saludarla, tomó el café de la encimera y se sentó a revisar su teléfono. Ni una mirada, ni una palabra. Solo un murmullo de aprobación cuando probó el café. Clara había dejado de esperar más, pero el dolor de la indiferencia seguía ahí, perforando su alma en silencio. La rutina continuó. Lucas y Emma bajaron corriendo las escaleras, riendo y peleando por la última rebanada de pan tostado. Fernando salió de casa con un «hasta luego» murmurado, mientras Clara les ponía las mochilas a los niños. Una vez que la casa quedó en silencio, Clara respiró profundamente y dejó que su fachada perfecta se desmoronara por un momento. Era en esas horas solitarias cuando podía permitirse sentir la angustia que llevaba tiempo reprimiendo. Pero ese día fue diferente. Mientras Clara pasaba frente al despacho de Fernando, algo capturó su atención. La puerta estaba entreabierta y escuchó la voz de su esposo. No era algo inusual. Él solía hacer llamadas de trabajo desde casa. Sin embargo, esta vez había algo diferente en su tono. Bajo, pero cargado de una intensidad calculada. «Bien, mañana la echaré de casa. Estoy harto. Es hora de empezar de nuevo contigo», dijo Fernando con una claridad que dejó a Clara paralizada. El mundo pareció detenerse. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que Fernando podría oírlo a través de la puerta. Se quedó inmóvil, procesando esas palabras mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Con quién estaba hablando? ¿A quién iba a echar? ¿Era posible que estuviera refiriéndose a ella? Quería empujar la puerta, enfrentarlo en ese instante, pero el miedo la detuvo. Caminó hacia la cocina con pasos lentos, sintiendo que el suelo bajo sus pies era más frágil de lo que jamás había imaginado. Mientras se apoyaba en el borde de la encimera, intentó encontrar lógica en lo que había oído, pero las palabras de Fernando seguían retumbando en su mente, cada una como un eco hiriente. «Mañana la echaré de casa». La tarde transcurrió en una especie de niebla. Clara atendió sus tareas habituales, pero su mente estaba lejos. Cuando Lucas le preguntó si podían dirigirse al parque, su voz pareció venir desde otra realidad. Le dijo que sí, intentando ocultar su turbación. Observó a sus hijos jugar, preguntándose qué significaría para ellos lo que estaba por venir. La posibilidad de que su vida estuviera a punto de cambiar drásticamente era aterradora, pero también comenzó a sentir algo que no había sentido en años, una chispa de determinación. Esa noche, mientras Fernando se acostaba temprano como de costumbre, Clara esperó. Fingió que estaba viendo televisión, pero en realidad estaba aguardando a que él cayera en un sueño profundo. Cuando estuvo segura de que dormía, tomó su teléfono de la mesa de noche. Había aprendido su contraseña hacía meses, más por costumbre que por desconfianza, pero ahora esa información era su puerta a la verdad. Al abrir los mensajes, encontró más de lo que esperaba. Una conversación con una mujer llamada Sofía desnudaba no solo una relación amorosa, sino también el desprecio de Fernando hacia ella. «Clara no sospecha nada, pero estoy cansado de su mediocridad», había escrito él en uno de los mensajes. Clara sintió cómo el dolor la desgarraba, pero también cómo ese dolor se convertía en algo más frío, más calculado. Guardó el teléfono en su lugar, caminó al baño y se miró en el espejo. Por primera vez en años, se permitió ver lo que había evitado reconocer, una mujer exhausta, traicionada, pero aún de pie. En ese reflejo no solo vio tristeza,
Vio un atisbo de fuerza que parecía enterrado bajo años de resignación. Clara apagó la luz del baño y volvió a la cama, sintiendo que algo había cambiado dentro de ella. No sabía exactamente qué haría, pero estaba segura de una cosa. No dejaría que Fernando le arrebatara lo que más amaba. Había comenzado un nuevo capítulo en su vida, y esta vez no sería ella quien se quebrara. Clara despertó con el pecho pesado y una sensación de opresión que le recordaba la magnitud de lo que había descubierto la noche anterior. Las palabras en los mensajes seguían resonando en su cabeza como un eco maldito. Clara no sospecha nada, pero estoy cansado de su mediocridad. Era como si su vida, cuidadosamente construida, se hubiera convertido en un campo minado, y cualquier paso en falso pudiera hacerla estallar. Durante el desayuno, Clara observó a Fernando con disimulo. Él parecía ajeno a todo, leyendo el periódico en su teléfono mientras sorbía el café que ella le había preparado. No había nada inusual en su comportamiento, y sin embargo, cada gesto suyo ahora tenía un peso diferente. ¿Cómo podía sentarse ahí con tanta tranquilidad después de lo que había dicho y planeado? Emma interrumpió sus pensamientos con una pregunta inocente sobre si podían hacer galletas juntas después de la escuela. Clara se esforzó por sonreír y le dijo que sí, aunque su mente estaba lejos de la cocina. Lucas, por su parte, parecía más callado de lo habitual. Clara sabía que él era perceptivo para su edad. Siempre notaba los matices en el ambiente, incluso cuando nadie decía nada. Cuando Fernando salió por la puerta, murmurando su habitual «hasta luego», Clara sintió una mezcla de alivio y rabia. Sabía que no podía seguir enfrentando esto sola. Lo que había leído en el teléfono era devastador, pero también era una pista. Entre las palabras de amor y las promesas de una nueva vida con Sofía, había detalles prácticos que le llamaron la atención. Transferencias bancarias, menciones a reuniones en lugares específicos y, sobre todo, referencias recurrentes a un tal Martín. Clara intuía que este hombre no era un simple espectador en la relación de Fernando y Sofía. Clara dedicó el resto de la mañana a ordenar sus pensamientos. Sabía que la confrontación directa con Fernando no era una opción viable todavía. Él podría negarlo todo, o peor aún, tomar medidas más drásticas para cumplir con sus planes antes de que ella pudiera protegerse. Necesitaba información, y lo necesitaba rápido. Decidió buscar ayuda. Después de todo, aunque su vida social había disminuido drásticamente en los últimos años, había alguien que podría entender su situación. Valeria. Sus manos temblaron al marcar el número. No habían hablado en años, desde aquella discusión en la que Valeria intentó advertirle sobre Fernando, diciendo que él no era el hombre que aparentaba ser. Clara había defendido a su esposo con vehemencia, y eso había causado un distanciamiento que nunca se reparó. Cuando Valeria contestó, su tono fue tenso al principio, pero cambió al escuchar la voz temblorosa de Clara. Después de un breve intercambio de saludos, Clara fue directamente al grano. Con voz entrecortada, le contó todo lo que había descubierto. La conversación que había escuchado, los mensajes en el teléfono y el plan de Fernando para deshacerse de ella. Hubo un silencio en la línea, y Clara temió que Valeria la juzgara. Pero entonces su amiga habló, con una mezcla de firmeza y empatía que Clara no esperaba. «Clara, esto no es solo sobre ti, es sobre tus hijos. Necesitas actuar, pero hacerlo con cabeza fría. No puedes dejar que alguien como Fernando te arrebate lo que te importa». Esas palabras calaron hondo. Por primera vez desde que escuchó aquella conversación en el despacho, Clara sintió que tenía a alguien de su lado. Valeria le prometió que buscaría formas de ayudarla y le dio el primer consejo práctico: reunir pruebas. Si vas a enfrentarlo, necesitas estar preparada para cualquier cosa. Tienes que pensar en protegerte legalmente, no solo emocionalmente. Después de colgar, Clara se sintió más clara, pero también consciente de que lo que estaba por hacer sería un camino lleno de desafíos. Decidió empezar revisando más a fondo el teléfono de Fernando. Ahora que conocía su patrón de conducta, sabía que habría oportunidades para acceder a sus mensajes sin que él lo notara. Esa noche, mientras Fernando dormía, Clara repitió su ritual de silencio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomó el teléfono y navegó por las conversaciones con Sofía. Esta vez se enfocó en los detalles: menciones de reuniones con Martín,
transferencias bancarias con cifras exorbitantes y la insistencia de Sofía en que todo debía estar listo pronto para evitar problemas legales. Lo que encontró no solo confirmó sus temores, sino que los amplificó. Entre los mensajes, había uno que se quedó grabado en su mente. Clara no tiene idea de lo que le espera. Para cuando todo esté en marcha, ella estará fuera y los niños estarán conmigo. Ese mensaje la enfureció como nada lo había hecho antes. La intención de Fernando no era solo traicionarla, sino arrancarle lo más importante, sus hijos. Clara se permitió llorar esa noche, pero no fue un llanto de derrota. Fue una liberación, una manera de dar espacio a las emociones que llevaba acumulando. Cuando se levantó de la cama al día siguiente, algo en su interior había cambiado. Por primera vez en años, sentía una chispa de fuerza. No tenía todas las respuestas aún, pero sabía que no podía quedarse quieta. Fernando podía pensar que tenía todo bajo control, pero Clara tenía algo más poderoso que el dinero o la manipulación. Una razón para luchar. Sus hijos no serían víctimas de las decisiones egoístas de su padre, y ella no dejaría que la vida que había construido para ellos fuera destruida. El juego acababa de empezar, y Clara estaba lista para aprender las reglas. La mañana siguiente amaneció con un aire tenso en casa. Clara mantenía una fachada de normalidad, pero su mente estaba trabajando a toda máquina. Mientras preparaba el desayuno, observaba a Fernando con cautela, tomando nota de sus gestos, de la forma en que sus ojos evitaban encontrarse con los suyos. Por momentos, parecía que él podía sospechar algo, pero rápidamente regresaba a su rutina mecánica. Lucas y Emma jugaban en la sala, ajenos a la tormenta que se estaba gestando. Cuando Fernando salió de casa, Clara se sentó en la mesa de la cocina, mirando su taza de café sin tocarla. Sabía que no podía seguir lidiando con esto sola. Lo que había descubierto la noche anterior confirmaba que Fernando estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sacarla de su camino, incluso involucrar a los niños. La idea le llenó el pecho de angustia, pero también de determinación. Necesitaba apoyo, alguien que pudiera darle perspectiva y ayudarla a navegar por esta situación. Fue entonces cuando recordó a Valeria. Habían sido amigas inseparables durante su juventud, pero los años y una discusión amarga las habían separado. Valeria había intentado advertirle sobre Fernando mucho antes de que se casaran. Él no es quien parece ser, Clara. Hay algo en él que no me da confianza, le había dicho. En aquel entonces, Clara lo había tomado como un ataque personal y había defendido a Fernando con uñas y dientes. Ahora, años después, las palabras de Valeria resonaban con una claridad dolorosa. Tomó el teléfono y buscó el número de Valeria en sus contactos. Dudó durante varios minutos, su dedo suspendido sobre el botón de llamada. No sabía si Valeria querría hablar con ella después de tanto tiempo, ni cómo reaccionaría al escuchar lo que estaba pasando, pero la necesidad de apoyo fue más fuerte que su orgullo, y finalmente marcó. El teléfono sonó varias veces antes de que Valeria contestara. Su voz al principio fue cautelosa. «¿Clara? ¿Qué pasa? Hace mucho que no sé de ti». Clara vaciló por un momento, pero luego comenzó a hablar. Con palabras torpes y entrecortadas, le explicó lo que había descubierto, la relación de Fernando con Sofía, los planes para echarla de casa y quedarse con la custodia de los niños, y las transferencias sospechosas que había encontrado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Clara sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande, temiendo que Valeria simplemente colgara. Pero entonces, su voz volvió, esta vez más cálida y decidida. «Clara, escucha. Sé que esto es difícil, pero lo primero que tienes que hacer es prepararte. No puedes actuar por impulso. Necesitas pruebas sólidas y necesitas protegerte, especialmente por Lucas y Emma». Esas palabras, aunque duras, llenaron a Clara de un extraño consuelo. Por primera vez, sentía que no estaba completamente sola. Valeria le ofreció su ayuda, sugiriendo que se reunieran en persona para hablar más a fondo. Clara aceptó, aliviada de tener a alguien con quien compartir esta carga. La tarde pasó con una calma engañosa. Clara llevó a los niños al parque, intentando mantener una apariencia de normalidad. Mientras los veía correr y jugar, no podía dejar de preguntarse qué pasaría con ellos si Fernando lograba ejecutar su plan. Lucas, con su sensibilidad y perspicacia, ya había comenzado a notar que algo no estaba bien.
Esa noche, mientras Clara lo acostaba, le hizo una pregunta que la dejó sin aliento. «Mamá, ¿papá ya no nos quiere?» Sus ojos, llenos de inocencia y tristeza, buscaron los de ella, esperando una respuesta. Clara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero logró sonreír y acariciar su cabello. «Papá te quiere mucho, Lucas. A veces los adultos tienen problemas, pero siempre vamos a estar contigo. Siempre». Lucas asintió, pero su mirada mostraba que no estaba completamente convencido. Clara se prometió en ese momento que haría todo lo posible para proteger a sus hijos de la verdad más cruel. Ellos no merecían cargar con el peso de los errores de su padre. Esa noche, Clara se reunió con Valeria en un pequeño café lejos de casa. La conversación fue larga y llena de emociones. Valeria escuchó atentamente mientras Clara le contaba todo lo que había descubierto, interrumpiéndola solo para hacer preguntas clave o para ofrecer sugerencias prácticas. Valeria le aconsejó que comenzara a documentar todo, guardar copias de los mensajes, registrar las transferencias sospechosas y buscar testigos que pudieran respaldar su caso. «Esto no se trata solo de exponer a Fernando», dijo Valeria con firmeza. «Es sobre asegurarte de que tú y los niños estén a salvo. Necesitamos pensar en el peor escenario posible y asegurarnos de que estés preparada para enfrentarlo». Clara salió del café sintiéndose más fuerte, aunque sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Cuando llegó a casa, encontró a Fernando en el sofá, mirando televisión como si nada hubiera cambiado. Pero para Clara, todo había cambiado. Ahora tenía un plan, aunque aún estaba en sus etapas iniciales. Sabía que necesitaría tiempo, paciencia y mucha valentía para llevarlo a cabo. Antes de irse a dormir, Clara entró en la habitación de Lucas y Emma. Los observó mientras dormían, sus rostros relajados y llenos de paz. En ese momento, renovó su promesa. Haría lo que fuera necesario para protegerlos y darles una vida mejor, incluso si eso significaba desmoronar todo lo que había construido hasta ahora. El primer paso había sido dado, y aunque la batalla apenas comenzaba, Clara ya no estaba sola. Los días que siguieron a la conversación con Valeria fueron un torbellino para Clara. Entre su rutina diaria y las noches en vela recopilando pruebas, cada momento estaba impregnado de un propósito silencioso: proteger a Lucas y Emma y prepararse para el enfrentamiento inevitable. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba más información y, sobre todo, aliados. Una tarde, mientras Emma dormía la siesta y Lucas hacía la tarea, Clara se sentó frente a su computadora. Decidió buscar información sobre Sofía y Martín, los dos nombres que aparecían con más frecuencia en los mensajes de Fernando. No tardó en encontrar el perfil de Sofía en redes sociales. Una mujer joven, elegante y segura de sí misma, con fotos en lugares caros y frases inspiradoras sobre comenzar de nuevo. Pero lo que llamó la atención de Clara fue un detalle en una de las publicaciones. Una foto tomada en la oficina de Fernando, con un mensaje que decía «haciendo equipo con los mejores». Eso encendió una alarma en Clara. Sofía no solo estaba involucrada emocionalmente con Fernando, también tenía acceso a la empresa. Esto explicaba las transferencias sospechosas y los planes para desviar bienes. Sin embargo, Martín seguía siendo un enigma. Había una mención a él en una conversación entre Sofía y Fernando, pero Clara no tenía nada más. Fue entonces cuando recordó a Hugo. Hugo era uno de los empleados de confianza de Fernando, alguien con quien Clara había coincidido en reuniones y eventos de la empresa. Siempre había sido amable con ella y en varias ocasiones había mostrado su descontento con ciertas decisiones internas que Fernando había tomado. Si alguien podía ayudarla a desenmascarar lo que estaba sucediendo dentro de la empresa, era él. Clara se armó de valor y lo llamó. Cuando Hugo contestó, sonaba sorprendido, pero accedió a reunirse con ella en un café cercano. Clara llegó temprano, nerviosa y con la garganta seca, preguntándose si él estaría dispuesto a ayudarla. Cuando finalmente llegó, su expresión era de preocupación, pero también de curiosidad. «¿Está todo bien, Clara?», preguntó sentándose frente a ella. Clara no perdió el tiempo. Le explicó con la mayor calma que pudo lo que había descubierto, la relación de Fernando con Sofía, las transferencias bancarias sospechosas y el nombre de Martín, que parecía ser clave en los planes de Fernando. Hugo escuchó en silencio,
Y cuando ella terminó, se tomó un momento para responder. Hace tiempo que sospecho que algo no anda bien en la empresa, admitió. Su voz tenía un tono grave, como si estuviera confirmando algo que había temido durante meses. Sofía no solo es la asistente personal de Fernando, tiene acceso a cuentas y decisiones financieras. Martín es un abogado externo que comenzó a trabajar con nosotros poco después de que ella llegó. Siempre pensé que era extraño, pero nadie decía nada. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas comenzaban a encajar. Hugo continuó, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharlo. He visto movimientos en las cuentas que no tienen sentido. Grandes sumas de dinero se transfieren a cuentas en el extranjero, y Sofía siempre está involucrada. Hace unas semanas, algunos empleados empezaron a preguntarse por qué ella tiene tanto poder. Pero Fernando hizo una pausa, como si no supiera cómo decir lo siguiente. Fernando se asegura de que nadie haga demasiadas preguntas. Clara tomó aire, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que esto era más grande de lo que había imaginado. Sofía y Martín no solo eran cómplices de Fernando, estaban utilizando la empresa como su herramienta para construir una vida a costa de ella y de sus hijos. ¿Puedes ayudarme?, preguntó Clara, sintiendo que su voz temblaba un poco. Necesito pruebas de todo esto. No solo para protegerme, sino para proteger a mis hijos. Hugo la miró con seriedad y después de un momento de reflexión, asintió. Te ayudaré, pero debemos ser cuidadosos. Si Fernando se entera de esto antes de que tengas un caso sólido, podría tomar medidas extremas. Ese acuerdo marcó un punto de inflexión. Hugo se comprometió a buscar documentos internos y cualquier información que pudiera respaldar lo que Clara ya sabía. Mientras tanto, Clara continuó revisando el teléfono de Fernando por las noches, avanzando con cautela pero con una determinación cada vez más firme. Días después, mientras Clara estaba en el jardín con Emma, su vecina Mariana se acercó. Aunque no eran particularmente cercanas, Mariana parecía querer decir algo. Después de un breve intercambio de cortesías, finalmente soltó lo que llevaba días guardando. No sé si debería decirte esto, Clara, pero hace unas semanas vi a Fernando en un restaurante con una mujer. Parecían muy cercanos. Pensé que podría ser trabajo, pero algo en la forma en que se miraban no me dio buena espina. Clara sintió un nudo en el estómago, pero sonrió con gratitud. Gracias por decírmelo, Mariana. Es importante para mí saberlo. Esa noche, Clara se sintió más segura que nunca de que estaba en el camino correcto. Había encontrado aliados en Hugo, Valeria y ahora Mariana, cada uno contribuyendo con piezas clave para entender la magnitud de lo que enfrentaba. Sabía que las cosas estaban lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. En el silencio de su habitación, Clara miró a sus hijos dormir y se prometió una vez más que haría todo lo necesario para protegerlos. Con aliados y nuevas pistas, estaba más cerca de descubrir toda la verdad. Pero también sabía que cuanto más se acercaba, más peligrosa se volvía la situación. El reloj estaba corriendo y cada día contaba. Clara ya no era la misma mujer que había estado paralizada al escuchar a Fernando planear su traición. Cada nueva revelación la fortalecía, dándole un propósito que ahora guiaba cada uno de sus movimientos. Sabía que enfrentarse a Fernando, Sofía y Martín sería una batalla complicada, pero ya no tenía miedo. Con cada pieza del rompecabezas que lograba encajar, su determinación crecía. Las noches se convirtieron en su refugio y su laboratorio. Cuando Fernando se dormía, Clara encendía su laptop, revisaba los documentos que Hugo había comenzado a enviarle y organizaba sus hallazgos. Con la ayuda de Valeria, quien revisaba cada archivo con ojo crítico, estaban construyendo una red de pruebas que comenzaba a revelar la magnitud del plan de Fernando y sus cómplices. Hugo le había enviado una lista de transferencias bancarias que confirmaban las irregularidades. Cada transacción estaba vinculada a una cuenta a nombre de Sofía, pero lo más alarmante era que algunas de ellas llevaban la firma de Fernando. No solo estaba traicionándola emocionalmente, estaba comprometiendo el futuro financiero de su familia. Además, Hugo descubrió correos electrónicos entre Sofía y Martín que hablaban abiertamente de sus planes para abandonar a Fernando una vez que tuvieran todo el control. Él cree que somos leales, pero no tiene idea de lo que estamos planeando.
Cuando todo esté listo, no volveré a verlo, decía uno de los mensajes de Sofía. Esa frase resonó en la mente de Clara. Aunque Fernando había destruido su confianza y su amor, ella no podía evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza al ver cómo él también era una víctima de su propia ambición. Clara decidió que era momento de empezar a jugar su propio juego. Durante el día, fingía normalidad, preparando comidas y cuidando a los niños como si nada estuviera pasando. Pero en su interior, cada palabra y cada gesto estaban calculados. Sabía que Fernando podía sospechar en cualquier momento, así que se esforzaba por no levantar ninguna alarma. Una tarde, mientras Clara estaba en el parque con Lucas y Emma, recibió una llamada de Hugo. Su voz sonaba tensa pero emocionada. «Clara, encontré algo más. Hay una cuenta bancaria en el extranjero que no está a nombre de Sofía, sino de Martín. Es donde están transfiriendo la mayor parte del dinero. También hay un contrato que Fernando firmó hace semanas, cediendo parte de sus bienes personales como garantía para una inversión que no existe. Esto es grande». Clara sintió que su respiración se aceleraba. Era la prueba que necesitaban para demostrar no solo la infidelidad y la traición de Fernando, sino también el fraude que él y sus cómplices estaban cometiendo. Pero con cada nuevo descubrimiento, también aumentaba el riesgo. Si Fernando se enteraba de que ella estaba investigando, podría tomar medidas para silenciarla. Esa noche, mientras Clara revisaba los nuevos documentos en su laptop, Lucas apareció en la puerta de su habitación. «Mamá, ¿por qué estás despierta tan tarde?», preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Clara cerró rápidamente la pantalla y lo invitó a sentarse junto a ella. «Solo estoy trabajando en algo importante, cariño. Pero estoy bien. ¿Por qué no estás durmiendo?». Lucas la miró fijamente, como si intentara entender algo que no podía expresar con palabras. Finalmente, habló en voz baja. «Papá está raro. Ya no juega conmigo ni me lee cuentos. Antes lo hacía todo el tiempo». Clara sintió un nudo en el estómago, pero abrazó a Lucas con fuerza. «Papá está pasando por cosas difíciles, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo más importante para mí, ¿de acuerdo? Siempre voy a estar aquí para ti y para Emma». Lucas asintió y regresó a su habitación, pero sus palabras se quedaron con Clara. Sus hijos estaban comenzando a sentir los efectos del distanciamiento emocional de Fernando, y eso la motivó aún más a actuar rápido. Sabía que no podía dejar que ellos sufrieran más de lo necesario. El día siguiente trajo un desarrollo inesperado. Mariana, su vecina, llamó a la puerta con una expresión seria. «Clara, creo que esto podría interesarte». Sacó su teléfono y le mostró una foto que había tomado días atrás. Era Fernando y Sofía entrando juntos a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Aunque la imagen no era una sorpresa, le dio a Clara una herramienta más para su arsenal. Sabía que esas pruebas visuales podían ser útiles más adelante, especialmente si Fernando intentaba negar todo. Clara agradeció a Mariana por su ayuda, sintiendo que su red de apoyo crecía con cada día que pasaba. Esa noche, mientras Fernando cenaba con los niños, Clara lo observó desde el otro lado de la mesa. Su expresión era la misma de siempre, distante, casi indiferente. Pero ahora, Clara veía algo más en él. No era el hombre seguro que ella había conocido. Era alguien que había construido su vida sobre mentiras y que pronto enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Con cada nuevo aliado y cada nueva prueba, Clara se acercaba más a la verdad. Pero también sabía que el tiempo corría en su contra. El plan de Fernando y Sofía estaba en marcha, y Clara debía asegurarse de estar un paso adelante. Aunque la batalla apenas comenzaba, Clara sentía que estaba lista para lo que viniera. El ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Clara podía sentir el cambio en Fernando, aunque él no decía nada directamente. Sus miradas eran más largas, sus preguntas más incisivas, como si sospechara que algo no estaba bien. Pero Clara, perfeccionando su propia actuación, mantenía la calma. Por dentro, sin embargo, cada interacción con él era como caminar sobre un campo minado. Una mañana, mientras Clara preparaba el desayuno, Fernando entró a la cocina y se quedó de pie junto a la mesa. Su mirada era fija, penetrante. «¿Estás bien, Clara? Has estado diferente últimamente». Clara levantó la vista y le ofreció una sonrisa serena. «Solo he estado cansada»,
con los niños, la casa, ya sabes cómo es. Fernando no respondió de inmediato. Su mirada parecía evaluarla, buscando alguna grieta en la fachada. Finalmente asintió y salió sin decir más. Clara soltó un suspiro apenas audible, consciente de que debía reforzar aún más su cautela. Sabía que Fernando era manipulador y calculador. Cualquier señal de debilidad podría ser utilizada en su contra. Durante el día, Clara llevó a Lucas y Emma al parque. Mientras ellos jugaban, aprovechó para llamar a Valeria y contarle lo que había estado pasando. Valeria la escuchó con atención y le recordó que debía mantenerse enfocada en reunir pruebas sólidas. No puedes permitir que tus emociones te dominen ahora, Clara. Fernando está acostumbrado a tener el control. Si siente que lo estás desafiando, podría volverse impredecible. Esas palabras resonaron en Clara. Aunque sentía una furia creciente hacia Fernando, sabía que no podía dejarse llevar por el impulso. Cada paso debía ser calculado, cada acción parte de un plan más grande. Por la noche, mientras revisaba más mensajes en el teléfono de Fernando, Clara encontró algo que la hizo detenerse. Entre las conversaciones con Sofía, había varias referencias a reuniones recientes con Martín. En una de ellas, Fernando había escrito: «La transferencia estará lista mañana. Necesitamos asegurarnos de que Clara no sepa nada antes de que movamos los fondos». Era la confirmación de que el plan estaba en marcha y que su tiempo se estaba agotando. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía actuar rápido, pero también sabía que Fernando estaba comenzando a percibir que algo había cambiado. Esa misma noche, Hugo le envió un correo con nuevos hallazgos. Una copia de un contrato firmado por Fernando que transfería bienes personales a una cuenta manejada por Martín. Hugo había añadido una nota: «Clara, esto es crítico. Este contrato podría ser la clave para detenerlo legalmente». Al día siguiente, Fernando mostró un lado más agresivo. Durante el desayuno, empezó a criticar pequeñas cosas: que la leche no estaba lo suficientemente fría, que la camisa que había lavado no estaba bien planchada. Lucas, que estaba sentado en la mesa, observó la escena con ojos preocupados. Cuando Fernando salió de la habitación, Lucas se acercó a Clara y le susurró: «¿Por qué papá está tan enojado todo el tiempo?». Clara abrazó a su hijo, luchando por contener las lágrimas. «A veces, los adultos tienen problemas, cariño, pero tú no tienes que preocuparte por eso. Estoy aquí para ti». El comportamiento de Fernando se volvió cada vez más corrosivo, no solo hacia Clara, sino también hacia los niños. Usaba comentarios despectivos sobre la crianza de Lucas y Emma como una forma de atacar a Clara. «Lucas está demasiado mimado contigo. Necesita más disciplina», dijo en un tono cortante durante la cena. Clara apretó los dientes, pero no respondió. Sabía que entrar en una discusión solo alimentaría su necesidad de control. Mientras tanto, Hugo seguía recopilando información. Una tarde, le envió un mensaje cifrado a Clara. «Martín y Sofía están planeando algo más grande de lo que pensamos. Hay correos entre ellos que sugieren que van a deshacerse de Fernando cuando terminen de usarlo. Necesitamos encontrar la manera de exponer esto». Esa revelación fue un golpe para Clara. Aunque odiaba lo que Fernando le estaba haciendo, no podía evitar sentir una punzada de lástima al darse cuenta de que él también estaba siendo manipulado. Sin embargo, esa lástima no bastaba para detenerla. Ahora tenía aún más razones para actuar. Si Sofía y Martín lograban ejecutar su plan, las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para ella, sino también para sus hijos. Con cada día que pasaba, el ambiente en casa se volvía más tóxico. Fernando empezaba a cuestionarla más seguido, sus palabras cargadas de sospecha. «¿Por qué has estado tan callada últimamente?», preguntó una noche mientras Clara lavaba los platos. Clara levantó los ojos hacia él y respondió con una calma que ocultaba el torbellino que llevaba dentro. «Solo estoy cansada. No te preocupes». Fernando no pareció convencido, pero no insistió. En ese momento, Clara supo que el enfrentamiento estaba más cerca de lo que había anticipado. Antes de acostarse, Clara se detuvo en el cuarto de los niños. Lucas y Emma dormían profundamente, sus rostros iluminados por la suave luz de la luna que entraba por la ventana. Clara los observó con el corazón lleno de determinación. Todo lo que estaba haciendo era por ellos. No podía permitir que Fernando destruyera su estabilidad
ni que sus hijos crecieran en un ambiente envenenado por la manipulación y el egoísmo. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero también sabía que cada paso que daba la acercaba más a la verdad. La tormenta estaba a punto de desatarse, y Clara estaba lista para enfrentarla. El día de la cena llegó con una tensión palpable. Clara había planeado cada detalle con precisión quirúrgica, sabiendo que lo que sucediera esa noche podría definir el futuro de su vida y el de sus hijos. Todo debía desarrollarse según lo previsto, pero incluso con todo bajo control, su corazón latía como un tambor en su pecho. Había preparado el menú favorito de Fernando, un gesto que sabía lo desarmaría, al menos al principio. La comida era su manera de construir una fachada de normalidad, un escenario donde todos los involucrados bajarían la guardia. En la mesa habría no solo platos bien presentados, sino también el inicio de una batalla en la que Clara no pensaba ceder. A lo largo del día, Clara se aseguró de que Lucas y Emma estuvieran distraídos y lejos de casa. Mariana, su vecina, se ofreció a cuidarlos por la tarde, y Clara aceptó agradecida. Sus hijos no debían ser testigos de lo que estaba por desatarse. Mientras los dejaba en casa de Mariana, Lucas la miró con curiosidad. ¿Estás bien, mamá? Pareces preocupada. Clara acarició su cabello y le sonrió. Todo está bien, cariño. Prometo que mañana iremos a tu parque favorito. Lucas pareció satisfecho, pero Clara sabía que él era lo suficientemente astuto para darse cuenta de que algo grande estaba ocurriendo. Cuando regresó a casa, la tarde transcurrió en un silencio extraño. Fernando estaba en su despacho y no mostró interés en los preparativos. Sofía llegaría más tarde, y Clara utilizó esas horas para revisar una última vez las pruebas que había reunido. En la mesa del comedor tenía un sobre con copias de transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores y la evidencia más reciente que Hugo le había enviado. Un audio en el que Martín y Sofía discutían abiertamente su plan para despojar a Fernando de todo una vez que sus bienes estuvieran bajo su control. Clara tomó aire frente al espejo antes de cambiarse para la cena. Se puso un vestido que había dejado de usar hacía años, uno que sabía que Fernando reconocería. No era una elección al azar. Todo lo que hacía esa noche tenía un propósito. Quería que él viera a la mujer que había subestimado, a alguien que estaba más preparada de lo que jamás podría imaginar. Cuando el timbre sonó, Clara se apresuró a abrir la puerta. Sofía estaba ahí, vestida con un aire de confianza que parecía casi desafiante. Clara la recibió con una sonrisa cortés, como si no supiera nada. «Bienvenida, Sofía. Me alegra que pudieras venir». «Gracias por invitarme, Clara», respondió Sofía, con una dulzura que Clara sabía que era falsa. Fernando llegó minutos después, luciendo sorprendido al ver a Sofía ya sentada en el comedor. «¿Sofía?», preguntó, su tono mezclado entre desconcierto y molestia. «Pensé que sería una buena idea invitarla», dijo Clara mientras colocaba los platos en la mesa. «Después de todo, tú hablas tan bien de ella que tenía curiosidad de conocerla mejor». Fernando forzó una sonrisa, pero Clara pudo notar el ligero temblor en sus manos mientras tomaba asiento. La cena comenzó con una conversación superficial, llena de comentarios insustanciales sobre la comida y el clima. Clara dejó que el momento se desarrollara, observando cómo Sofía intentaba mostrarse encantadora mientras Fernando trataba de mantener la compostura. Cuando sintió que la tensión en la habitación había alcanzado su punto máximo, Clara decidió actuar. Se levantó de la mesa con calma y regresó con el sobre. Lo colocó frente a Fernando, su mirada fija en él. «Creo que hay algo que deberíamos discutir, Fernando. Algo que afecta a todos los que estamos aquí». Fernando frunció el ceño y alcanzó el sobre con desconfianza. Sofía, que había estado disfrutando de su copa de vino, se tensó al ver la expresión de Clara. «¿De qué se trata esto?», preguntó, intentando sonar despreocupada. Clara se cruzó de brazos, sintiendo cómo su voz adquiría una fuerza que no había sentido en años. «Se trata de la verdad, Sofía. La verdad sobre lo que tú y Fernando han estado planeando, y también la verdad sobre lo que tú, Sofía, has estado tramando a sus espaldas». Fernando abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer las copias de las transferencias bancarias y los correos electrónicos. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente a la ira. «¿Qué significa esto, Clara? ¿De dónde sacaste esto?».
Clara se mantuvo firme. No importa cómo lo conseguí. Lo que importa es que tengo pruebas de tu infidelidad, de tu intento de quedarte con los niños y de tus manejos turbios con la empresa. Se giró hacia Sofía. Y tengo algo más. Audios que demuestran que Sofía y Martín han estado planeando traicionarte desde el principio. El rostro de Sofía perdió todo color. Eso no es cierto, dijo levantándose de su asiento. Estás exagerando, Clara. Esto no prueba nada. En ese momento la puerta se abrió y Hugo entró con un pequeño dispositivo en la mano. Creo que esto ayudará a aclarar las cosas, dijo, reproduciendo el audio donde Sofía hablaba con Martín sobre cómo despojar a Fernando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando miró a Sofía con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Es esto cierto? ¿Has estado planeando traicionarme? Sofía, atrapada, intentó defenderse, pero su voz sonaba débil. Fernando, no es lo que parece. Todo esto es un malentendido. Fernando se levantó bruscamente, derribando su silla. ¿Cómo te atreves? He confiado en ti. Clara observó el intercambio sin intervenir. Había esperado este momento, no por venganza, sino porque sabía que Fernando necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente se giró hacia ella, su rostro era una máscara de desesperación. Clara, esto no tiene por qué terminar así. Podemos arreglarlo. Clara negó con la cabeza, su voz firme pero tranquila. Fernando, esto terminó hace mucho tiempo. Lo que suceda a partir de ahora será decisión de un juez. Yo ya he tomado la mía. Mientras Fernando se desplomaba en su silla, derrotado, Sofía intentó marcharse, pero Hugo la detuvo. No tan rápido. Creo que las autoridades estarán interesadas en lo que tienes que decir sobre esas cuentas en el extranjero. La cena terminó en un silencio cargado. Para Clara no fue un final, sino el inicio de una nueva etapa. Había enfrentado a Fernando y Sofía en su propio terreno, y aunque la batalla legal aún estaba por comenzar, sabía que estaba más preparada que nunca. Esa noche, al mirar a sus hijos dormir, Clara sintió algo que no había experimentado en años: paz. La verdad había salido a la luz, y ella había recuperado el control de su vida. Ahora, solo quedaba avanzar, paso a paso, hacia un futuro que finalmente parecía prometedor. El día después de la cena fue un caos absoluto. Fernando había salido temprano, con un rostro que oscilaba entre la ira y la humillación. Clara sabía que, aunque el enfrentamiento en la mesa había sido un golpe devastador, Fernando no se rendiría fácilmente. Su ego no le permitiría aceptar la derrota sin luchar, y eso lo hacía aún más peligroso. Por su parte, Sofía no había intentado contactarlos. Después de la confrontación y la evidencia presentada, parecía haber desaparecido, aunque Clara sospechaba que estaba moviendo sus fichas desde las sombras. Martín, el tercer elemento en esta maraña de traiciones, seguía siendo un misterio. Hugo estaba trabajando en rastrear sus movimientos financieros, pero aún no tenían suficiente para atarlo completamente al caso. Esa tarde, Fernando regresó a casa. Clara estaba en la sala con Lucas y Emma, ayudándolos a terminar un rompecabezas. Cuando Fernando entró, el aire en la habitación pareció enfriarse de inmediato. Sin embargo, Clara se mantuvo tranquila, centrándose en sus hijos como si nada hubiera cambiado. «Clara, tenemos que hablar», dijo Fernando desde la puerta. Lucas levantó la mirada hacia su padre, pero luego volvió al rompecabezas, ignorándolo. Clara notó el gesto, un reflejo del resentimiento que ya empezaba a gestarse en su hijo mayor. «Lucas, Emma, ¿por qué no van al jardín un rato?», sugirió Clara con una sonrisa. Los niños obedecieron, aunque Lucas lanzó una mirada inquisitiva antes de salir. Cuando estuvieron solos, Fernando se acercó a Clara con pasos lentos, pero su rostro traicionaba la calma que intentaba proyectar. «No puedes hacer esto, Clara. Todo lo que pasó anoche fue un error. Sofía y Martín son los culpables, no yo. Me usaron». Clara lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. ¿Un error, Fernando? ¿Cuántos mensajes, transferencias y reuniones se necesitan para que algo deje de ser un error y se convierta en una elección consciente? Fernando apretó los puños, frustrado. «No tienes idea de lo que está en juego aquí. Si esto llega a los tribunales, no solo yo saldré perdiendo.
Tú también. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí sola? Clara dio un paso hacia él sin apartar la mirada. No estoy sola, Fernando, y no voy a permitir que me manipules más. Lo que hiciste fue destruir nuestra familia por tu propia codicia. Ahora enfrentarás las consecuencias. Fernando pareció tambalearse ante la firmeza de Clara. Por primera vez, ella vio en sus ojos algo que parecía ser miedo, aunque rápidamente fue reemplazado por ira. Esto no ha terminado, gruñó antes de salir de la casa con un portazo. Esa noche, Lucas entró en la habitación de Clara mientras ella revisaba documentos. Su expresión era seria, mucho más de lo que debería ser para un niño de su edad. «Mamá, ¿por qué papá está tan enojado contigo?», preguntó, su voz temblorosa. Clara lo miró y dejó los papeles a un lado. Sabía que este momento llegaría, pero aún así le dolía tener que enfrentarlo. «Lucas, a veces los adultos cometen errores. Tu papá y yo estamos pasando por cosas difíciles, pero lo más importante es que nada de esto tiene que ver contigo o con Emma». Lucas se cruzó de brazos, claramente insatisfecho con la respuesta. «Él no quiere estar aquí. Nunca juega conmigo y siempre se va. ¿Es por eso que tú estás triste?». Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero las contuvo. Abrazó a Lucas con fuerza. «Estoy triste porque las cosas no han sido fáciles, cariño, pero te prometo que siempre estaré aquí para ti y para Emma, pase lo que pase». Lucas asintió lentamente, pero sus ojos mostraban una madurez que Clara deseaba que no tuviera que desarrollar tan pronto. Ese momento reforzó su resolución. No podía permitir que Fernando continuara afectando a sus hijos de esta manera. Mientras tanto, Hugo seguía trabajando incansablemente en el caso. Una tarde llamó a Clara con una noticia importante. «Clara, encontré algo sobre Sofía. Ha estado sacando dinero de las cuentas conjuntas que comparte con Martín y transfiriéndolo a una cuenta propia en el extranjero. Parece que planea huir». Clara se llevó una mano a la frente, sintiendo que el peso de la situación aumentaba. «¿Hay alguna forma de detenerla?». «Estoy trabajando en eso», respondió Hugo. «Pero necesitamos actuar rápido. Si Sofía logra escapar, será mucho más difícil procesar todo esto». Esa noche, Clara y Valeria discutieron sus opciones. Valeria sugirió que presentaran la evidencia a las autoridades de inmediato, pero Clara estaba preocupada por cómo Fernando podría reaccionar. «No quiero que haga algo impulsivo, Valeria. Si se siente acorralado, podría volverse aún más agresivo». Valeria asintió con comprensión. «Pero no podemos esperar demasiado. Cada día que pasa, ellos tienen más tiempo para cubrir sus huellas. Debes estar lista para lo que venga». Unos días después, Fernando hizo su último intento por recuperar el control. Llegó a casa tarde, aparentemente intoxicado, y empezó a gritar desde el vestíbulo. «¡Clara! ¡Baja ahora mismo!». Clara, que estaba acostando a Emma, bajó con cautela. Encontró a Fernando en la sala, derrumbado en un sillón, con los ojos llenos de una mezcla de desesperación y rabia. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Clara manteniendo su voz firme. «Quiero lo que es mío», gruñó Fernando. «Tú no puedes quitarme a mis hijos. No puedes quitarme mi casa. Esta es mi vida, Clara. No dejaré que me la robes». Clara sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. «Fernando, esta casa nunca fue solo tuya. Y si de verdad te importaran tus hijos, no estarías aquí gritando y asustándolos en mitad de la noche». Fernando la miró, incapaz de responder. Su expresión cambió a algo más triste, casi patético. «Clara, yo no sé cómo llegamos a esto». Clara lo miró con frialdad. «Llegamos aquí por tus decisiones, Fernando. Ahora tienes que vivir con ellas». Sin decir una palabra más, Clara subió las escaleras, dejando a Fernando solo en la sala. Sabía que él estaba al borde del colapso, pero también sabía que su prioridad eran sus hijos. Había llegado demasiado lejos como para permitir que él la debilitara ahora. Al día siguiente, Clara contactó a las autoridades con la ayuda de Hugo y Valeria. Presentaron todas las pruebas que habían recopilado, las transferencias bancarias, los audios, los correos electrónicos. Cada documento era una pieza de un caso sólido que no solo incriminaba a Sofía y Martín, sino que también ponía a Fernando en una posición difícil. Aunque sabía que la batalla legal apenas comenzaba, Clara sintió que había alcanzado un punto de no retorno.
Por primera vez en años, estaba tomando las riendas de su vida, enfrentándose a los desafíos con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Mientras observaba a Lucas y Emma jugar en el jardín, supo que todo valía la pena. Por ellos y por ella misma. La ruina de Fernando era inevitable, pero Clara ya no era parte de ella. Ahora estaba construyendo algo nuevo, algo mejor. Los días posteriores a la presentación de las pruebas fueron un torbellino de emociones para Clara. Aunque sabía que había hecho lo correcto al acudir a las autoridades, no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y alivio mientras esperaba el desenlace. Hugo y Valeria le aseguraban que tenían un caso sólido, pero Clara sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Fernando, por su parte, parecía haberse dado cuenta de que el terreno bajo sus pies era más frágil de lo que había imaginado. Comenzó a comportarse de manera impredecible, a veces furioso y otras veces extrañamente dócil. Sus intentos de intimidar a Clara se volvieron más sutiles, pero ella ya no era la misma mujer que había sido semanas atrás. Ahora veía sus palabras como lo que realmente eran, las maniobras desesperadas de un hombre que había perdido el control. Una mañana, mientras Clara revisaba la correspondencia, encontró un sobre con el logo de una firma legal. Lo abrió con manos temblorosas y al leer su contenido sintió una mezcla de indignación y desafío. Fernando había presentado una solicitud de custodia compartida para Lucas y Emma. En el documento alegaba que Clara no era emocionalmente estable para cuidar de ellos sola y que él tenía los recursos para proporcionarles un entorno seguro. Clara dejó caer el papel sobre la mesa y respiró profundamente. Sabía que este movimiento llegaría tarde o temprano, pero verlo plasmado en papel era como recibir un golpe en el estómago. Sin embargo, no era momento para titubear. Se puso en contacto con Valeria, quien no se mostró sorprendida por la acción de Fernando. Era de esperarse que intentara esto, dijo Valeria con calma. Pero no tiene un caso fuerte. Tenemos pruebas suficientes para demostrar que no es apto para la custodia, y su historial lo delata. La mención del historial de Fernando llevó a Clara a recordar una de las noches más difíciles de su matrimonio. Había una época en la que Fernando llegaba a casa tarde, borracho, y descargaba su frustración en ella con palabras crueles y reproches interminables. Aunque nunca había llegado a la violencia física, sus ataques emocionales la habían dejado marcada. Clara sabía que estas experiencias no solo eran una parte de su pasado, sino una ventana al tipo de persona que Fernando realmente era. Valeria le pidió que escribiera esos episodios en detalle, como parte de la estrategia legal, y aunque fue doloroso, Clara lo hizo con una determinación renovada. Escribir era como despojarse de un peso, una manera de recuperar el control sobre su propia narrativa. Mientras el caso legal avanzaba, Hugo continuó investigando a Sofía y Martín. Un día, llegó con una noticia que cambiaría el rumbo de todo. Sofía había sido localizada en un aeropuerto internacional, intentando tomar un vuelo a un país sin tratado de extradición. Cuando las autoridades la detuvieron, encontraron en su equipaje documentos que no solo implicaban a Fernando en el fraude financiero, sino que también revelaban que Martín había estado desviando fondos incluso de Sofía, preparando su propia huida. La noticia del arresto de Sofía llegó a oídos de Fernando, quien regresó a casa esa noche en un estado que Clara nunca había visto. Parecía perdido, como si la derrota finalmente lo hubiera alcanzado. No intentó hablar con ella, ni siquiera lanzó una mirada despectiva. Simplemente se encerró en su despacho, dejando una estela de fracaso tras de sí. Clara se permitió sentir una pequeña victoria, aunque sabía que esto era solo una parte del proceso. El verdadero triunfo sería garantizar la estabilidad de sus hijos y asegurarse de que Fernando no pudiera seguir manipulándolos. Con el arresto de Sofía, Martín se convirtió en el siguiente objetivo. Las pruebas que Hugo había recopilado, junto con las confesiones iniciales de Sofía, bastaron para que las autoridades emitieran una orden de captura contra él. Martín, al darse cuenta de que su mundo estaba cayendo a pedazos, intentó negociar entregando información sobre Fernando a cambio de una reducción en su sentencia. Aunque sus motivaciones eran egoístas, su colaboración añadió más peso al caso de Clara. Mientras todo esto sucedía, Clara seguía enfocada en proteger a Lucas y Emma. En casa, intentaba mantener la rutina lo más normal posible. Se levantaba temprano, preparaba sus desayunos y los llevaba a la escuela con una sonrisa que no siempre sentía.
Sabía que sus hijos necesitaban estabilidad, incluso en medio del caos. Lucas, cada vez más consciente de la situación, empezó a hacerle preguntas más directas sobre su padre. Clara respondió con honestidad, pero siempre con cuidado, protegiendo a su hijo del peso completo de la verdad. «Papá está pasando por cosas difíciles, pero eso no tiene nada que ver con cuánto te quiere», le decía, tratando de aliviar su confusión. Un día, mientras estaban en el parque, Lucas tomó la mano de Clara y le dijo: «Mamá, no quiero que papá nos haga más daño, quiero que seamos felices como antes». Las palabras de su hijo le atravesaron el alma, pero también le dieron una fuerza renovada. No solo estaba luchando por ella, estaba luchando por la paz y el bienestar de sus hijos. La batalla legal finalmente llegó a su punto culminante. En el tribunal, las pruebas contra Fernando eran abrumadoras. Los documentos financieros, los correos electrónicos, los audios y las confesiones de Sofía y Martín pintaban una imagen clara de su manipulación y falta de integridad. Clara, con la guía de Valeria, presentó su caso de manera firme pero serena, destacando no solo la negligencia de Fernando como padre, sino también su incapacidad para proporcionar un ambiente seguro para los niños. El juez, después de escuchar todos los argumentos y revisar las pruebas, falló a favor de Clara. Le otorgó la custodia total de Lucas y Emma y restringió significativamente los derechos de Fernando, limitando su contacto con los niños a visitas supervisadas. Aunque el fallo no resolvía todos los problemas, era un paso crucial hacia la libertad que Clara había estado buscando. Esa noche, mientras Clara acostaba a Lucas y Emma, sintió una paz que no había sentido en años. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que había ganado una batalla importante. Había recuperado el control de su vida y, lo más importante, había asegurado un futuro mejor para sus hijos. Al mirar el reflejo de la luna desde la ventana, Clara se permitió sonreír. Ya no era la mujer atrapada en la sombra de Fernando. Ahora era alguien más fuerte, más segura y más lista para enfrentar lo que viniera. Las semanas que siguieron al fallo del juez fueron una mezcla de alivio y tensión. Aunque Clara había ganado la custodia de Lucas y Emma y las pruebas contra Fernando, Sofía y Martín eran contundentes, sabía que el proceso judicial aún estaba lejos de terminar. Las acusaciones de fraude financiero y conspiración seguían avanzando en los tribunales, y Fernando parecía más decidido que nunca a encontrar una forma de salir indemne. Fernando había perdido casi todo. Su posición en la empresa que había ayudado a construir estaba en peligro, y los socios con los que antes tenía relaciones cercanas ahora lo evitaban, temerosos de verse asociados con su creciente lista de escándalos. Aunque legalmente no podía acercarse a Clara ni a los niños sin supervisión, Fernando todavía intentaba ejercer control a través de movimientos indirectos. Había contratado un nuevo abogado, alguien conocido por utilizar tácticas agresivas, y Clara sabía que esto no era más que el inicio de una nueva estrategia para desestabilizarla. Una noche, mientras Clara revisaba los documentos que Valeria había preparado para los próximos procedimientos legales, recibió un mensaje de Hugo. Era tarde, pero su tono era urgente. Había descubierto algo en los correos de Martín que no habían visto antes. Una serie de mensajes codificados que revelaban transacciones adicionales y posibles socios que aún no habían sido expuestos. Hugo estaba convencido de que había más implicados en el fraude de lo que inicialmente pensaron, y esto complicaba el caso. Clara, aunque agotada, sabía que debía seguir adelante. Cada nueva revelación era una pieza más en el rompecabezas, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. En paralelo, Mariana, su vecina y ahora confidente, le trajo una nueva pieza de información. Había visto a Fernando reunirse con alguien en un restaurante local. Según ella, el hombre no parecía ser un abogado o un socio de negocios típico. Tenía un aire sombrío que la hizo sospechar. Clara agradeció la información y se la pasó a Hugo, quien confirmó que el hombre era un intermediario conocido en el ámbito legal para manejar dinero ilícito. Esto significaba que Fernando, a pesar de estar acorralado, seguía intentando mover piezas para proteger lo poco que le quedaba. Con esta nueva información, Clara y Valeria comenzaron a planear su próximo movimiento. Decidieron adelantarse y presentar una moción para congelar cualquier cuenta bancaria restante a nombre de Fernando. Esto no solo protegería los activos familiares, sino que también dificultaría que él siguiera financiando su defensa legal y cualquier movimiento oculto que estuviera intentando realizar.
El proceso fue complicado y lleno de tecnicismos legales, pero finalmente lograron que el tribunal emitiera la orden. Fernando, al enterarse, reaccionó de manera explosiva. Aunque no podía acercarse físicamente a Clara, envió un correo lleno de amenazas veladas, insinuando que ella había ido demasiado lejos y que todos pagan sus errores. Clara, aunque asustada por el tono del mensaje, se aseguró de compartirlo con Valeria y las autoridades. No iba a permitir que Fernando volviera a intimidarla. Mientras tanto, Sofía estaba enfrentando sus propias batallas. Desde su arresto en el aeropuerto, había intentado minimizar su papel en el fraude, culpando a Martín y Fernando por todo. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. La fiscalía la presionó para que colaborara, ofreciéndole una reducción de su sentencia a cambio de información detallada sobre el esquema financiero y la implicación de todos los involucrados. Aunque al principio se mostró reticente, Sofía finalmente cedió, proporcionando datos que confirmaron la existencia de cuentas adicionales y fondos ocultos que Fernando había estado utilizando para evitar la detección. La colaboración de Sofía fue un golpe devastador para Fernando. No solo fortaleció el caso en su contra, sino que también lo dejó aún más aislado. Sus intentos de defenderse se volvieron cada vez más desesperados y su abogado empezó a mostrar señales de frustración. Martín, por otro lado, estaba completamente acorralado. Después de ser arrestado, intentó negociar un acuerdo similar al de Sofía, pero las autoridades eran menos indulgentes con él debido a su papel central en la creación del esquema fraudulento. Clara, aunque seguía inmersa en el caos legal, comenzó a sentir que se acercaba a un punto de inflexión. Por primera vez en meses, pudo ver una luz al final del túnel. Sin embargo, sabía que aún no podía bajar la guardia. Fernando era impredecible, y su necesidad de controlar y ganar lo hacía aún más peligroso en su derrota. Un día, Hugo la llamó con una actualización que cambió la dinámica del caso. Había descubierto que Fernando había estado utilizando un fideicomiso falso para desviar dinero a nombre de un tercero, alguien que resultó ser un antiguo amigo de la familia. Esto significaba que Fernando había utilizado incluso a personas cercanas para proteger sus activos. Clara sintió una mezcla de asombro y tristeza al darse cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Valeria decidió que era hora de tomar una posición más agresiva en el tribunal. Presentaron nuevas pruebas que no solo confirmaban el fraude, sino que también demostraban que Fernando había actuado con total desprecio por las leyes y las personas a su alrededor. Durante la audiencia, Fernando intentó mantener su fachada habitual, pero Clara notó algo diferente en él. Había una fragilidad en su comportamiento, como si finalmente estuviera entendiendo que su tiempo se estaba acabando. La audiencia fue un triunfo para Clara. El juez, después de escuchar los argumentos de ambas partes, emitió un fallo que confirmó que Fernando no solo era culpable de las acciones financieras fraudulentas, sino que también debía enfrentar consecuencias legales adicionales. Esto incluía la pérdida de cualquier derecho sobre los bienes familiares restantes y una multa significativa que garantizaría la estabilidad económica de Clara y sus hijos. Esa noche, Clara regresó a casa con una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Lucas y Emma la esperaban en el sofá, con rostros llenos de curiosidad. Cuando Clara les dijo que todo estaba solucionado, Lucas se acercó y la abrazó con fuerza. «Sabía que ganarías, mamá», dijo con una sonrisa tímida. Mientras observaba a sus hijos, Clara sintió una paz que no había experimentado en años. Aunque sabía que la lucha no había terminado por completo, también sabía que había alcanzado un punto crucial. Había enfrentado a Fernando y sus aliados, había protegido a su familia y, sobre todo, había demostrado que era más fuerte de lo que jamás pensó. Ahora, era libre de comenzar a reconstruir su vida, paso a paso, con la certeza de que lo peor había quedado atrás. El fallo judicial a favor de Clara marcó un punto de inflexión en su vida, pero no fue el final. Las semanas siguientes estuvieron llenas de procedimientos legales, audiencias y declaraciones que parecían interminables. Fernando había perdido la custodia de los niños y su control sobre los bienes familiares, pero eso no significaba que se hubiera rendido. Su nuevo abogado había presentado apelaciones y buscaba formas de retrasar las decisiones del tribunal. Clara sabía que esto era parte de su estrategia, agotar sus recursos emocionales y financieros, obligándola a ceder. Pero también sabía que ya no era la mujer que él podía manipular.
Por otro lado, la situación de Sofía y Martín continuaba deteriorándose. Sofía, enfrentando una sentencia larga incluso con su colaboración, había perdido el aire de superioridad que la caracterizaba. Ahora era una mujer quebrada, atrapada en las consecuencias de sus decisiones. Martín, en cambio, seguía luchando con todo lo que tenía, utilizando cada recurso legal para intentar escapar de su destino. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras, y cada día que pasaba lo acercaba más a una condena. Hugo continuaba siendo una pieza clave en la estrategia de Clara. Su habilidad para rastrear documentos y conexiones había revelado nuevos nombres y transacciones vinculadas al fraude. Uno de los hallazgos más significativos fue una serie de correos electrónicos que demostraban que Fernando había intentado crear cuentas adicionales en paraísos fiscales incluso después de que el caso se había iniciado. Esto no solo fortalecía el caso en su contra, sino que también demostraba su desprecio absoluto por las leyes. Mientras tanto, Clara trabajaba para reconstruir su vida. Aunque las batallas legales seguían consumiendo gran parte de su tiempo, comenzó a enfocarse en sus hijos y en sí misma. Había retomado su carrera como diseñadora gráfica, reabriendo su estudio con un enfoque renovado. Lucas y Emma, aunque todavía procesaban los cambios en su vida, empezaban a mostrar signos de estabilidad. Lucas, en particular, había encontrado un refugio en el arte. Pasaba horas dibujando en el estudio de Clara, observándola trabajar y haciendo preguntas sobre los colores y las formas. Clara veía en esto una oportunidad no solo para conectar con él, sino también para fomentar su creatividad. Un día, mientras Clara estaba en el estudio revisando un proyecto, recibió una llamada de Valeria. Su tono era más serio de lo habitual. Había recibido información de que Fernando había intentado contactar a algunos antiguos colegas, buscando apoyo financiero para continuar con su apelación. Esto no sorprendió a Clara, pero sí reforzó la urgencia de mantenerse firme. «Él no va a detenerse, Clara», dijo Valeria. «Pero tú tienes todas las herramientas para enfrentarlo. Solo no bajes la guardia». Ese consejo resonó en Clara. Aunque había ganado una batalla importante, sabía que Fernando aún tenía el potencial de causar daño si se lo permitía. Decidió que, en lugar de centrarse en lo que él podría hacer, se enfocaría en lo que ella podía controlar: su familia, su trabajo y su futuro. Mientras tanto, el caso de fraude seguía avanzando en los tribunales. Las confesiones de Sofía y Martín habían sido claves para exponer la magnitud del esquema, pero también habían señalado a otros cómplices que hasta ahora no habían sido identificados. Uno de ellos era un hombre que trabajaba en el departamento financiero de la empresa de Fernando, alguien que había facilitado las transferencias y había ayudado a ocultar las irregularidades. Cuando esta información salió a la luz, Clara sintió una mezcla de alivio y asombro. El círculo se estaba cerrando, y las posibilidades de que Fernando escapara eran cada vez más remotas. La audiencia final del caso de fraude fue un evento cargado de emociones. Clara asistió acompañada de Valeria y Hugo, quienes habían sido sus pilares durante todo el proceso. Fernando también estaba allí, pero su apariencia había cambiado. Ya no era el hombre arrogante que Clara recordaba. Ahora parecía cansado, derrotado, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de sus acciones. El juez, después de escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas, emitió su fallo. Fernando, Sofía y Martín fueron encontrados culpables de fraude, conspiración y malversación de fondos. Las sentencias variaban, pero todas incluían tiempo en prisión y la obligación de restituir parte de los fondos desviados. Para Clara, no se trataba de venganza, sino de justicia. Saber que ellos enfrentarían las consecuencias de sus acciones era suficiente para empezar a cerrar ese capítulo de su vida. Sin embargo, la victoria legal no significó un fin inmediato al conflicto emocional. Lucas y Emma seguían procesando lo ocurrido, y Clara sabía que necesitaban tiempo y apoyo para sanar. Decidió inscribirlos en actividades extracurriculares que les permitieran explorar sus intereses y conocer nuevos amigos. Lucas eligió clases de dibujo, mientras que Emma se entusiasmó con la idea de aprender a tocar el piano. Verlos encontrar pequeñas alegrías en medio de todo el caos fue un recordatorio para Clara de por qué había luchado tan arduamente. Una noche, después de acostar a los niños, Clara se sentó sola en la sala. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio opresivo que había sentido antes.
Este era un silencio lleno de posibilidades, un espacio que podía llenar con cosas nuevas, con momentos de felicidad y crecimiento. Miró alrededor y pensó en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Había recuperado su independencia, su voz y su capacidad para construir una vida en sus propios términos. A medida que los días pasaban, Clara comenzó a notar pequeños cambios en sí misma. Ya no se sentía definida por su pasado con Fernando ni por las dificultades que había enfrentado. Ahora era una mujer con un propósito claro, alguien que había demostrado ser más fuerte de lo que jamás imaginó. Sus días se llenaron de trabajo, risas con sus hijos y momentos de introspección que le recordaban lo lejos que había llegado. En una de esas noches tranquilas, mientras revisaba un proyecto en el estudio, recibió un mensaje de Hugo. Había estado trabajando en algunos detalles financieros relacionados con la restitución de los fondos, pero también quería compartir algo personal. Clara, solo quería decirte que ha sido un honor apoyarte en todo esto. Eres una de las personas más fuertes que he conocido, y estoy seguro de que lo mejor aún está por venir. Clara sonrió al leer el mensaje. Aunque había sido un camino difícil, sabía que no lo había recorrido sola. Había encontrado en Valeria, Hugo y otras personas un apoyo invaluable, y eso le daba esperanza para el futuro. Mientras cerraba su laptop y se preparaba para dormir, pensó en lo que vendría a continuación. No era un final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para escribir una historia diferente, una que estuviera llena de posibilidades y marcada por la fortaleza que había descubierto en sí misma. Con las batallas legales llegando a su fin y las piezas del caos acomodándose lentamente, Clara se encontró en un lugar que apenas podía reconocer. Por primera vez en años, el peso constante en su pecho se había aligerado. Había un eco de tranquilidad en la casa, una sensación de paz que no recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. Pero no era un vacío, era espacio. Espacio para respirar, para pensar, para reconstruir. Los días comenzaban temprano, pero no con la misma sensación de urgencia que solían tener. Clara se levantaba antes que los niños, se hacía una taza de café y dedicaba unos minutos a observar el amanecer desde la ventana de la cocina. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino una bienvenida pausa antes de que la energía de Lucas y Emma llenara el espacio. Esos momentos se convirtieron en pequeños rituales que le recordaban lo lejos que había llegado. Lucas, ahora más relajado, parecía florecer en esta nueva etapa. Pasaba horas dibujando en el estudio de Clara, mostrando un talento natural que ella se aseguraba de alentar. Cada vez que él le traía un nuevo dibujo, Clara sentía una oleada de orgullo. Emma, con su carácter dulce y entusiasta, estaba completamente inmersa en sus clases de piano. Aunque apenas comenzaba, insistía en tocar pequeñas melodías para su madre cada noche, y Clara siempre encontraba tiempo para sentarse a escucharla. El estudio de diseño de Clara, que había reabierto con la ayuda de Hugo, comenzaba a prosperar. Había redescubierto su pasión por la creatividad y el diseño, algo que durante años había quedado enterrado bajo las demandas de su vida con Fernando. Ahora, con Hugo como socio y confidente, Clara sentía que estaba construyendo algo significativo. Sus habilidades creativas se complementaban perfectamente con la capacidad de Hugo para manejar los aspectos empresariales, y juntos habían logrado atraer a clientes importantes. Una tarde, mientras trabajaban en el diseño de una campaña para un cliente, Hugo hizo una pausa y miró a Clara. «Tienes talento, Clara, no solo para diseñar, sino para conectar con las personas. Lo que has hecho aquí es más que un negocio, es una extensión de ti misma». Clara sonrió, sorprendida por el cumplido. Aunque sabía que estaba logrando algo especial, escuchar esas palabras de Hugo significaba mucho. Habían compartido tanto en los últimos meses que su relación había evolucionado de una simple colaboración profesional a algo más profundo. Había una confianza y un respeto mutuo que Clara no había experimentado en mucho tiempo. Las semanas continuaron pasando, y con cada día que pasaba, Clara sentía que estaba recuperando partes de sí misma que había olvidado. Volvió a conectar con amigos que había perdido de vista durante su matrimonio con Fernando. Valeria, en particular, se había convertido en una presencia constante en su vida, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también recordatorios de lo lejos que habían llegado juntas.
Pasaban tardes hablando, riendo y recordando momentos de su juventud, momentos que ahora parecían tan lejanos y, al mismo tiempo, tan relevantes. Un día, mientras Clara organizaba unos documentos en el estudio, Lucas se le acercó con una expresión seria. «Mamá, ¿crees que ahora somos felices?», preguntó, su voz cargada de una curiosidad que parecía más madura de lo que debería ser para un niño de su edad. Clara se detuvo, sorprendida por la pregunta, y se agachó para estar a su altura. «Creo que estamos aprendiendo a serlo, Lucas. No ha sido fácil, pero cada día estamos más cerca de tener la vida que merecemos». Lucas asintió lentamente y luego la abrazó con fuerza. «Yo soy feliz contigo y con Emma. Eso es todo lo que importa». Las palabras de su hijo resonaron en Clara durante días. Se dio cuenta de que, aunque había trabajado incansablemente para proteger a Lucas y Emma de las peores partes de su batalla con Fernando, ellos habían sentido el impacto de todas maneras. Pero ahora, con cada sonrisa, con cada risa, veía que estaba logrando lo que se había propuesto: darles un lugar seguro para crecer y prosperar. En medio de este renacimiento, la relación entre Clara y Hugo comenzó a transformarse. Lo que había comenzado como una colaboración profesional y una amistad sólida empezó a adquirir un matiz diferente. Hugo, siempre presente y atento, se convirtió en un apoyo emocional que Clara no había anticipado. Sus conversaciones, que solían girar en torno al trabajo y los niños, comenzaron a incluir momentos de vulnerabilidad y conexión personal. Una noche, después de un largo día de trabajo, Clara y Hugo decidieron quedarse en el estudio para revisar algunos proyectos. Mientras tomaban café y hablaban sobre sus sueños y metas, hubo un momento de silencio que se sintió más lleno de significado que cualquier palabra. Hugo la miró y con una sinceridad que Clara no había visto antes dijo: «Clara, sé que esto no es algo que hayas planeado, pero estar a tu lado estos meses ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida. No solo por el trabajo, sino por quién eres y por lo que representas». Clara, sorprendida y emocionada, sonrió tímidamente. Había pasado tanto tiempo construyendo muros para protegerse que no había considerado la posibilidad de abrirse a algo nuevo. Pero en ese momento sintió que tal vez era hora de permitir que alguien cruzara esos muros. Su relación con Hugo avanzó lentamente, con cuidado y respeto por lo que ambos habían vivido. Para Clara, esto no era un reemplazo de lo que había perdido, sino un nuevo comienzo, algo que se sentía completamente diferente de cualquier cosa que había experimentado antes. Lucas y Emma también se adaptaron a esta nueva dinámica, y aunque al principio parecían inseguros, pronto aceptaron a Hugo como parte de su pequeña familia. Con el tiempo, las heridas de los meses pasados comenzaron a sanar. Clara encontró una nueva confianza en sí misma, una que no estaba basada en lo que otros esperaban de ella, sino en lo que sabía que era capaz de lograr. Su vida estaba lejos de ser perfecta, pero estaba llena de propósito, amor y posibilidades. En una tarde tranquila, Clara llevó a Lucas y Emma a la playa. Hugo los acompañó, y juntos caminaron por la orilla mientras el sol comenzaba a ponerse. Lucas y Emma corrían adelante, riendo y recogiendo conchas, mientras Clara y Hugo caminaban detrás, disfrutando de la calma. Clara miró el horizonte, el cielo teñido de colores cálidos, y sintió una gratitud profunda. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no estaba preocupada por el futuro. Estaba lista para lo que viniera, sabiendo que tenía todo lo que necesitaba: sus hijos, su trabajo, su fuerza, y ahora, la posibilidad de un amor que no estaba basado en el control o las expectativas, sino en el respeto y el apoyo mutuo. El horizonte parecía infinito, y Clara por primera vez sintió que podía caminar hacia él sin miedo. El día amaneció con un cielo despejado, el sol derramando luz sobre las calles tranquilas del vecindario. Clara se despertó temprano, como siempre, pero esta vez no por necesidad ni por preocupación. Había algo diferente en el aire, una ligereza que se reflejaba en su rostro mientras se preparaba una taza de café y miraba por la ventana. La vida, que durante tanto tiempo había sentido como una carga, ahora se sentía como una oportunidad, un lienzo en blanco que podía pintar con los colores que ella eligiera. Lucas y Emma bajaron las escaleras corriendo, sus risas llenando la casa con una energía contagiosa.
Clara los observó con una sonrisa mientras preparaba su desayuno. Los meses de incertidumbre y conflicto habían dejado su marca en ellos, pero la alegría en sus ojos era una señal de que estaban sanando, de que las cicatrices emocionales que Fernando había dejado comenzaban a desvanecerse. Lucas le mostró un dibujo que había hecho la noche anterior, una escena de la playa con Clara, Emma y él caminando juntos. Clara lo miró con orgullo, sintiendo que esas pequeñas muestras de felicidad eran el mayor regalo que podía recibir. Esa tarde, Clara tenía una reunión importante en el estudio. El negocio, que había comenzado como un esfuerzo por recuperar su independencia, se había convertido en una fuente de éxito y satisfacción personal. Con Hugo como socio y aliado, habían construido algo que resonaba con los valores y la visión de Clara. No solo era un trabajo, era una extensión de su creatividad y su fuerza. En la reunión, Hugo presentó un nuevo proyecto, uno que involucraba trabajar con una organización benéfica que apoyaba a mujeres en situaciones difíciles. Clara sintió una conexión inmediata con la propuesta. Sabía lo que era sentirse atrapada, sin opciones, y la idea de utilizar su talento para ayudar a otras mujeres a encontrar su camino le pareció significativa. «Hugo, esto es perfecto», dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. «No solo es un proyecto creativo, sino algo que realmente importa». Hugo asintió, sonriendo. «Sabía que lo pensarías así. Es exactamente el tipo de trabajo que refleja quién eres, Clara. Alguien que toma lo que ha vivido y lo convierte en algo positivo». Después de la reunión, Clara regresó a casa para recoger a Lucas y Emma. Habían planeado pasar la tarde en el parque, un lugar que se había convertido en su refugio durante los momentos más difíciles. Mientras los niños jugaban, Clara se sentó en un banco y observó su entorno. El sonido de los pájaros, las risas de los niños, el suave balanceo de los árboles con el viento, todo le parecía parte de una sinfonía de tranquilidad que hacía meses habría considerado inalcanzable. Valeria llegó poco después, con una taza de café para Clara y una sonrisa en los labios. «Mira a esos dos», dijo, señalando a Lucas y Emma. «Son el reflejo de lo lejos que has llegado, Clara». Clara tomó un sorbo de café y asintió. «Han sido mi fuerza, Valeria. Cuando sentí que no podía más, ellos me recordaron por qué tenía que seguir adelante». Valeria se inclinó hacia ella. «No solo es por ellos, es por ti también. Has hecho algo increíble, Clara. Has reconstruido tu vida desde los cimientos y lo has hecho con dignidad y fuerza. Eso no es algo que mucha gente pueda decir». Esa noche, después de la cena, Clara se sentó con los niños en la sala. Emma insistió en tocar una pequeña melodía que había aprendido en sus clases de piano, mientras Lucas trabajaba en otro de sus dibujos. Clara los observó con el corazón lleno. Este era el hogar que siempre había querido para ellos. Un lugar donde pudieran sentirse seguros, amados y libres para ser ellos mismos. Hugo llegó más tarde, como lo hacía a menudo después del trabajo, trayendo una botella de vino y una sonrisa. Los niños corrieron a saludarlo, y Clara no pudo evitar sonreír al ver cómo se habían encariñado con él. Hugo había entrado en sus vidas de manera gradual, con paciencia y cuidado, ganándose no solo el respeto de Clara, sino también el cariño de Lucas y Emma. Cuando los niños se fueron a la cama, Clara y Hugo se sentaron en la terraza, mirando las estrellas. El aire era fresco, y el silencio estaba lleno de una calma que ambos apreciaban. Hugo tomó la mano de Clara y la miró a los ojos. «Clara, has hecho algo extraordinario. Has creado una vida llena de significado, y estar aquí contigo es un privilegio». Clara lo miró, sintiendo que sus palabras eran sinceras. Durante mucho tiempo, había pensado que el amor era una trampa, algo que podía arrebatarle su libertad. Pero con Hugo era diferente. No había demandas ni expectativas imposibles, solo apoyo y comprensión. «Hugo, no sé qué habría hecho sin ti», dijo, su voz suave pero llena de emoción. «No solo has estado ahí para mí, sino que me has ayudado a ver que todavía hay espacio para cosas buenas en mi vida». Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, se permitió reflexionar sobre todo lo que había pasado. Había enfrentado el dolor de una traición profunda, la pérdida de una vida que había construido y las luchas legales que habían puesto a prueba su resistencia. Pero también había encontrado su fuerza, su voz,
y un propósito que trascendía el caos de su pasado. A la mañana siguiente, Clara y Hugo llevaron a Lucas y Emma a la playa. Era un día soleado y las olas parecían bailar con un ritmo que invitaba a la felicidad. Los niños corrieron por la arena, riendo y recogiendo conchas, mientras Clara y Hugo caminaban detrás, tomados de la mano. Clara miró el horizonte, el cielo azul infinito fusionándose con el mar, y sintió que todo estaba en su lugar. No era el final de una historia, sino el comienzo de algo nuevo. Clara sabía que la vida seguiría teniendo desafíos, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos. Había aprendido a confiar en sí misma, a rodearse de personas que la apoyaban y a crear una vida que reflejara quién era realmente. El horizonte frente a ellos parecía un recordatorio constante de las posibilidades infinitas que la esperaban. Clara respiró profundamente, sintiendo el aroma del mar y el calor del sol en su piel. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo ni incertidumbre, solo una inmensa gratitud por haber llegado tan lejos. Con sus hijos corriendo delante de ella y Hugo a su lado, Clara sonrió. Era libre, fuerte, y estaba lista para todo lo que el futuro le ofreciera. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje lleno de emociones, desafíos y renacimientos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Recuerda, al igual que Clara, siempre hay una forma de reconstruirnos, de encontrar nuestra fuerza y de crear un futuro mejor, incluso en los momentos más oscuros. Nos encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en los comentarios. ¿Qué te inspiró? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tu opinión y hablemos más. Nos vemos en el próximo capítulo de este canal, donde las historias no solo se cuentan, sino que también nos transforman. Hasta pronto.